Los derechos humanos están a favor o en contra del derecho natural y por ende del orden político católico. La respuesta a esa pregunta es necesario buscarla en la fundamentación y origen de los derechos humanos, en las características de sus derechos y en los contenidos de sus normativas posteriores. Procedo entonces a examinar estas cuestiones. Me propongo entonces hacer visible la siguiente tesis. Los derechos humanos no están limpios de ideología, sino que desde su origen, que es un origen liberal, heredado de la Declaración Francesa de 1789 y de las constituciones liberales modernas, han operado como dispositivos ideológicos que, de uno u otro modo, han acelerado el proceso de descristianización de la cristiandad occidental al promover la definitiva ruptura entre el Estado y la Iglesia y, por ende, defender un Estado laicista que excluye la presencia de la fe en la educación y en la vida social a través de documentos políticos y jurídicos internacionales que los diferentes estados han incorporado paulatinamente en sus legislaciones. Representan, pues, una ruptura con la tradición jurídica y filosófica que concebía el derecho como lo justo objetivo, arraigado en la naturaleza del ser humano y en el orden moral, es decir, una ruptura con el derecho natural clásico. Lo cierto es que en las últimas décadas, sectores progresistas han reinterpretado los derechos humanos a la luz de nuevas categorías ideológicas: género, orientación sexual, identidad subjetiva, interseccionalidad, aborto, contracepción, entre otros. Estos enfoques, que son reinterpretaciones de derechos, se promueve ferozmente en organismos internacionales y tribunales constitucionales que imponen sus nuevas agendas con fuerza de ley. El tema de mi ponencia, que es la ideologización progresista de los derechos humanos, es tan vasto y complejo que para su planteamiento adecuado requeriría un amplio tratado que hoy no tendrá lugar. De ahí que tan solo lea una disertación introductoria que, por su propia naturaleza de apertura, arroje algunas reflexiones generales que sirvan como provocaciones de futuros desarrollos y desenlaces que densifiquen las discusiones en torno a los derechos humanos. Por lo tanto, no me propongo hacer la historia, ni siquiera a grandes trazos, ni del origen y evolución histórica de los derechos humanos, ni de sus semejanzas y distinciones con los derechos naturales, ni de sus disputaciones con el derecho natural clásico, ni de los conceptos antropológicos y éticos que podrían abarcar algunos de sus derechos. En rigor, sé que hablar de la ideologización progresista de los derechos humanos es contracorriente, pues los derechos humanos, con el tiempo, han ganado un lugar de privilegio y no cuestionamiento, sino de hegemónica aceptación y aplauso. El imaginario social da por hecho que los derechos humanos son el mayor consenso de la racionalidad y que por eso su naturaleza contiene un altruismo efectivo sin parangón. Por lo que presentar una tesis que demuestre que esto no es necesariamente así genera desconcierto y hasta disgusto, a pesar de que cada vez más teóricos de connotado prestigio han demostrado la ideologización progresista de los derechos humanos y sus modos actuantes de censura y de persecución para toda forma de disidencia ante el orden hegemónico liberal. Me propongo entonces hacer visible la siguiente tesis.
Los derechos humanos no están limpios de ideología, sino que desde su origen, que es un origen liberal, heredado de la Declaración Francesa de 1789 y de las constituciones liberales modernas, han operado como dispositivos ideológicos que, de uno u otro modo, han acelerado el proceso de descristianización de la cristiandad occidental al promover la definitiva ruptura entre el Estado y la Iglesia y, por ende, defender un Estado laicista que excluye la presencia de la fe en la educación y en la vida social a través de documentos políticos y jurídicos internacionales que los diferentes estados han incorporado paulatinamente en sus legislaciones. Representan, pues, una ruptura con la tradición jurídica y filosófica que concebía el derecho como lo justo objetivo, arraigado en la naturaleza del ser humano y en el orden moral, es decir, una ruptura con el derecho natural clásico. La Declaración del 48 ha sido construida a partir de una antropología individualista y subjetivista, donde el derecho se transforma en una exigencia de la voluntad, más que en una exigencia de la justicia. Por consiguiente, los derechos humanos no son necesariamente expresión de lo que al hombre se le debe por su naturaleza racional y social, sino más bien son una deriva positivista o voluntarista o ambas que debilita el fundamento último del derecho, pues al desligarse de la verdad sobre el hombre y su naturaleza, convierte el sistema jurídico en un conjunto de normas formales vaciadas de fondo ético. Esta aproximación a los derechos humanos se profundiza en autores como Alasdair MacIntyre, que cuestiona la legitimidad racional de tales derechos. En varios de sus textos, MacIntyre sostiene que la idea de los derechos humanos como verdades autoevidentes es una ficción moderna sin sustento real, pues los derechos ni pueden comprenderse al margen de las tradiciones éticas concretas en las que adquieren significado, ni pueden desvincularse de cualquier concepción teológica del ser humano, por lo que el discurso de los derechos humanos ha contribuido al vaciamiento moral del lenguaje público. En esta misma línea, Roger Scruton formula una sofisticada crítica a los derechos humanos al cuestionar su supuesta universalidad y su definitiva desconexión con tradiciones morales concretas. Los derechos humanos, tal y como son promovidos en el discurso público y jurídico actual, carecen de una base filosófica sólida y se han convertido en una, lo subrayo, religión secular que pretende sustituir la autoridad de la moral tradicional, particularmente la cristiana, por una ética abstracta y emocionalmente cargada. Así, esta inflación emotivista de los derechos fomenta una cultura de la queja y el victimismo, en la que se reclama protección estatal para todo tipo de deseos subjetivos, sin atender a su coherencia con el bien común o con una visión objetiva de la vida buena. La Declaración del 48 está contaminada, entonces, por una tendencia ideológica. Esto es innegable. Una tendencia ideológica progresista de matriz liberal que ha condicionado, en cierto modo, sus desarrollos normativos y afectado definitivamente una forma del derecho que es el derecho natural propio del orden jurídico católico. Pues bien, con el fin de exponer tal ideologización, divido mi lectura en tres partes, a saber, primero, expongo lo que denomino la distinción fundamental, que no es otra sino la distinción entre el derecho natural y el derecho positivo, para situar con tal diferenciación el marco teórico de los derechos humanos. Segundo, expongo la carencia de fundamentación de los derechos humanos y su marcado origen liberal. Tercero, muestro algunas de las ideologizaciones progresistas de los derechos humanos a través de ejemplos de normativas de tribunales internacionales y nacionales. La distinción fundamental.
derecho natural y derecho positivo. El derecho se divide en estas grandes dos vertientes, que a su vez se subdividen en muchas otras. Tales vertientes son el derecho natural, que estudia la filosofía del derecho, y el derecho positivo, que estudia la ciencia del derecho. Mientras que el derecho natural es objeto de estudio de la filosofía del derecho y responde a la pregunta ¿qué es el derecho? El derecho positivo es objeto de estudio de la ciencia del derecho y responde a la pregunta ¿qué ha sido establecido como derecho? Tal y como lo apunta el doctor en Derecho Juan Fernando Segovia, abro comillas, el derecho natural ha sido una larga elaboración colectiva que, tras más de 15 siglos, alcanzó su momento decisivo en la obra de Tomás de Aquino. Todas las dificultades, problemas y contradicciones que antes de él rodeaban la noción de un derecho y una ley naturales se resuelven en Tomás de Aquino, que es capaz de brindar una adecuada comprensión, penetrante claridad y justa resolución del derecho y la ley natural. Cierro comillas. Pero en síntesis, ¿qué es el derecho natural? Como lo apunta el tratadista del derecho Rodrigo Noguera Laborde, siguiendo a Tomás de Aquino y a la tradición escolástica, abro comillas, el derecho natural es aquella parte del orden jurídico formado por el conjunto de principios elaborados por la razón, con fundamentación en las inclinaciones innatas de nuestro ser, que organizan de un modo fundamental la convivencia humana. Cierro comillas. En este sentido, el derecho natural se caracteriza por lo siguiente. Primero, está constituido por normas que adoptan el nombre de principios. Segundo, esos principios son elaborados por la razón, pero no de manera abstracta, sino con base en las inclinaciones innatas de nuestro ser. Por ello, el derecho natural no proviene ni de la sola razón, esto sería estoicismo, ni de las inclinaciones libres, esto sería anarquía. Proviene estrictamente de las inclinaciones naturales reguladas por la razón, tal y como lo enseña el orden político católico. Tercero, estos principios tienen por objeto organizar la convivencia, pero solamente de un modo fundamental, es decir, en sus aspectos esenciales, no en sus detalles, porque la naturaleza humana solamente puede prescribir lo que es común a los individuos de la especie humana de todos los tiempos y lugares, mas no lo propio de cada sociedad humana que se encuentra influida por su medio social. Lo anterior permite establecer que el fundamento del derecho natural y de la ley natural es la naturaleza humana, que es común a todos los hombres y no está sujeta a cambio. El derecho positivo, en cambio, es un derecho elaborado por los hombres, pues es el derecho de un órgano estatal, el legislativo, o de un organismo internacional al que se le ha atribuido por varios estados la facultad de expedir normas para regular su convivencia. El derecho positivo puede entonces o bien complementar el derecho natural en la medida en que se reconozca la naturaleza humana, la ley natural y la doctrina tradicional que la inspira, o puede desmarcarse del derecho natural y hasta contradecirlo en la medida en que esté en contra de las inclinaciones innatas de la naturaleza humana, en contra de la ley natural y por ende en contra de la doctrina que la informa, es decir, del derecho justo y de la prudencia jurídica. En este sentido, y para delimitar la problemática, surge la siguiente pregunta. ¿Los derechos humanos están a favor o en contra del derecho natural y por ende del orden político católico? La respuesta a esa pregunta es necesario buscarla en la fundamentación y origen de los derechos humanos, en las características de sus derechos y en los contenidos de sus normativas posteriores. Procedo entonces a examinar estas cuestiones. El problema de la no fundamentación de los derechos humanos. Jacques Maritain, filósofo francés y redactor principal de la Declaración del 48, en la discusión respecto del tema de los derechos humanos en la Comisión de la UNESCO
de la que formaba parte, sostuvo expresamente lo siguiente, abro comillas: estamos de acuerdo tocante a estos derechos, pero con la condición de que no se nos pregunte por qué. La declaración de Maritain y del 48 renuncian entonces a fundar los derechos humanos. Maritain renuncia a explicitar el fundamento de los derechos humanos. Lo anterior es una renuncia peligrosa porque conlleva a una aceptación irracional de los derechos, pues se aceptan expresiones normativas que carecen de fundamentación, o sea, de razón, pero además, carentes de fundamento y basados sobre un consenso frágil e inestable, quedan vulnerables y condicionados y hasta determinados por el peligrosísimo campo de la interpretación jurídica, que no está exenta de ideología. Dicho de un modo más simple, los derechos humanos, al no tener fundamentación que los proteja de manoseos propios de los modismos jurídicos y políticos, terminan siendo una cuestión de hermenéutica jurídica que, como toda hermenéutica jurídica, estará condicionada en buena medida por factores de poder, pues son los organismos y tribunales internacionales y nacionales los que delimitan e incluyen en documentos políticos y legalmente vinculantes normativas derivadas de los derechos humanos. En resumen, la carencia de fundamentación de los derechos humanos no es benévola ni ingenua, sino más bien indicativa de que estos desconocen radicalmente toda fundamentación ius naturalista, pues de reconocer esa fundamentación y una relación fundamental con el derecho natural, lo habrían explicitado y consignado como piedra conceptual angular, de suerte que su no explicitación pone de manifiesto la fundamentación no dicha o la fundamentación oculta, esto es, la fundamentación positivista de los derechos humanos, en tanto terminan siendo, como lo es el derecho positivo, la mera expresión internacional al que se le ha atribuido por varios estados la facultad de expedir normas para regular su convivencia. Ahora bien, si se examina el contenido de estos derechos, es posible advertir, tal y como lo han escrito tratadistas del derecho natural con suficiencia, que existe una correlación entre los derechos humanos y los derechos del hombre y del ciudadano, resultas de la Asamblea Constituyente Francesa Revolucionaria, que es por naturaleza cristianófoba, pues sentó las bases de un proceso de demolición del orden cristiano occidental. Este quiebre marca el nacimiento de un concepto de derechos desligado de la moral objetiva cristiana y vinculado en cambio al individualismo secular y al relativismo moral. De hecho, la Revolución Francesa, que proclamó esos nuevos derechos humanos, fue también ferozmente anticristiana. Cerró iglesias, persiguió al clero, promovió el culto a la razón y negó el papel de la Iglesia como autoridad moral en la sociedad. Esto no fue una contradicción accidental, sino una consecuencia directa de la nueva antropología, que veía al cristianismo como un obstáculo para la liberación del hombre. Tal y como lo escribe el filósofo del derecho Miguel Ayuso Torres, abro comillas, los derechos del hombre surgidos de la Revolución Francesa y reformulados, reforzados al internacionalizarse en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, permite observar que en realidad no hay un cambio de doctrina, aunque quizás sí de método y de lenguaje. En resumen, los derechos humanos nacieron como un ariete contra la Iglesia. En este mismo sentido, el tratadista del derecho Ricardo Dipp apunta lo siguiente, abro comillas, el paradigma del estatuto cristiano con el corte tomista no se concilia en sustancia con la ideología moderna de los derechos humanos. De hecho, en síntesis, al hombre imago Dei, imagen de Dios, del cristianismo se opone la idea del homo imago hominis, hombre imagen del hombre, del racionalismo y los derechos humanos. Por último, la ideologización progresista de los derechos humanos. Raimundo Emiliani Román, tratadista del derecho colombiano y profesor emérito de esta casa de estudios, escribió lo siguiente sobre los derechos humanos, abro comillas. Aunque en el imaginario colectivo los derechos humanos internacionalizarían en la legislación los derechos naturales y por ende
iniciarían un proceso de definitiva protección de la dignidad humana, ha sucedido lo contrario. El comunismo, con habilidad increíble, le dio un vuelco total a esta proyección y lanzó la jauría ladradora de sus satélites y movimientos de demolición del derecho natural. Cierro comillas. Lo cierto es que en las últimas décadas, sectores progresistas han reinterpretado los derechos humanos a la luz de nuevas categorías ideológicas: género, orientación sexual, identidad subjetiva, interseccionalidad, aborto, contracepción, entre otros. Estos enfoques, que son reinterpretaciones de derechos, se promueve ferozmente en organismos internacionales y tribunales constitucionales que imponen sus nuevas agendas con fuerza de ley. Sin embargo, ninguna población ha sido más perseguida que la población cristiana. La libertad religiosa, derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido particularmente afectada. La persecución a los cristianos en América Latina, aunque a menudo silenciada o minimizada, ha emergido como un fenómeno de creciente intensidad en las últimas décadas, caracterizándose por su complejidad y alcance sin precedentes. En países como México, Colombia, Nicaragua y Cuba, los cristianos enfrentan hostilidad en múltiples frentes, desde la violencia directa perpetrada por grupos criminales hasta la represión estatal y la discriminación social en comunidades donde su fe es vista como una amenaza a las estructuras de poder o a las tradiciones locales. Esta persecución no solo se manifiesta en actos de violencia física, como ataques a iglesias o asesinatos de líderes religiosos, sino también en formas más sutiles de persecución, pero igualmente devastadores, como la exclusión social, la negación de derechos básicos y la presión para abandonar la fe. La combinación de estos factores ha creado un entorno donde los cristianos, especialmente aquellos en áreas rurales o marginales, viven bajo una constante amenaza. Lo que distingue a esta persecución como sin precedentes es su escala y diversidad de actores involucrados, que trascienden las dinámicas tradicionales de intolerancia religiosa. En el pasado, los conflictos religiosos en América Latina estaban más ligados a tensiones entre denominaciones cristianas o enfrentamientos con prácticas indígenas. Sin embargo, en la actualidad, los cristianos enfrentan una confluencia de fuerzas: gobiernos autoritarios que buscan controlar cualquier voz disidente y movimientos ideológicos que promueven la secularización agresiva o el sincretismo forzado, sirviéndose justamente de las políticas y declaraciones de organismos multilaterales y de tribunales nacionales. Esta persecución, que afecta tanto a católicos como a evangélicos sin distinción alguna, se agrava por la impunidad generalizada y la falta de atención internacional, dejando a millones de creyentes en una vulnerabilidad extrema. La magnitud de esta crisis, combinada con su impacto en la cohesión social y la identidad cultural de la región, la posiciona como un desafío histórico que demanda una respuesta urgente y global, desafío que los derechos humanos insisten en invisibilizar, en desoír y en juridificar. Conclusión: el recorrido por el origen de los derechos humanos, por su carente de fundamentación y por los citados ejemplos de ideologización, muestran que el lenguaje de los derechos humanos se utiliza, desafortunadamente, para imponer una cosmovisión secular, progresista y frecuentemente anticristiana, que hace de la hermenéutica jurídica una técnica para la reinterpretación secular de los derechos. Y es que, tal y como lo expuse en líneas precedentes, los derechos humanos hunden sus raíces en una antropología secular y no en una antropología asentada en el derecho natural. Su evolución ha servido de base ideológica para una agenda que niega la verdad objetiva sobre el hombre, la familia y la vida. Es importante anotar que la indagación por la ideologización progresista de los derechos humanos es un tema que no ha sido agotado ni en la filosofía del derecho, ni en la filosofía de la política, ni en la teoría jurídica. Por eso, reflexionar sobre si los derechos humanos tienen o no una ideología, cuál es esa ideología y cuáles son las consecuencias de esa ideología, enriquece el estudio de los mismos, porque amplía su horizonte de comprensión, como diría Gadamer.
y sus posibles caminos de corrección, como diría Robert Alexy. Así, cuanto más se devele el marco teórico de los derechos humanos, más claros serán los análisis acerca de la naturaleza que impera en sus normativas. Muchas gracias.